Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. Los criterios emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. Y a continuación, La Hora del Ecuador. Programa mixto, informativo, recreativo, cultural y de opinión, transmitido en horario todo usuario. Es una producción nacional de sus conductores Rafael Polanía y Luis Alviares. Sintonía 1420 AM presenta La Hora del Ecuador, con Luis Alviares y Rafael Polanía. Buenas tardes, estimados Radio Escucha, aquí en la Hora del Ecuador, hoy domingo 15 de abril 2018. Estamos en Radio Sintonía 1420 AM, en la presidencia la doctora Mireya Obregón, en la gerencia de producción la licenciada Toti Pocaterra, en los controles el buen amigo Carlos Contreras y sus amigos de siempre Luis Alviares y Rafael Polanía, y por la web sintonía1420.com. Un saludo para toda esa inmensa comunidad ecuatoriana y la gente que vive acá en nuestro país y fuera de él, que nos sintonizan a esta hora. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Rafael? Muy buenas tardes, Luis. Muy buenas tardes, queridos amigos de la radio, amigos de la web, extraordinaria colonia ecuatoriana aquí en Venezuela, en América Latina, en el Asia, en el mundo entero. Bueno, una vez más estamos hoy 15 de abril. Sí, señor. Bueno, se nos fue ya medio mes ya estamos en el segundo trimestre del año. El primer trimestre del año. Ya se nos fue el primer trimestre, sí, señor. Bueno, Radio Sintonía. Bueno, nos complace mucho una semana muy animada, Luis. La octava cumbre estuvo muy debatida, intereses muy particulares se debatieron allí. Se habló muchísimo de Venezuela, se habló muchísimo de Libia, se habló muchísimo del Ecuador. Y bueno, lamentablemente noticias muy trágicas en el Ecuador que han conmovido el mundo. Sí, pero vamos a iniciar, Luis, como de costumbre, con nuestro editorial de la semana. Los primeros los hijos del suelo, que soberbio el Pichincha decora, y aclamaron por siempre, Señor, y vertieron su sangre por ti. Dios miró y aceptó el holocausto, y esa sangre fue eternamente fecundo. El editorial de la semana. Este editorial nos lo envían de la Universidad Central del Ecuador, Luis. Es de Pablo Cubi y se titula Lula, Correa y el oso ruso. Lula era un tipazo, combativo, carismático, un obrero metalúrgico que se convirtió en un líder continental e hizo muchos cambios positivos para el pueblo brasileño. Pero, ¡ay, terrible corrupción! No pudo resistir la tentación de Petrobras y luego se convirtió en lobista de la empresa más corrupta de América Latina. Tenía opciones. Pudo haber asumido la secretaría de UNASUR, tal como lo hiciera antes su aliado revolucionario Néstor Kirchner, pájaro de alto vuelo. O pudo ocupar algún puesto en la ONU, como Michelle Bachelet, y alejarse de Odebrecht, pero no lo hizo y cayó en esa maldición de la corrupción. Ha sido tan espectacular la operación Lavallato y ha cobrado tantas testas coronas que el guionista de Narcos escribió para Netflix la estupenda serie policial El mecanismo con ciertos toques de ficción. Pero el personaje que identificamos con Lula ocupa un lugar en el engranaje de la corrupción, razón por la cual el expresidente amenazó con demandar a la productora.
Otro que sigue perdiendo desquiciadamente los papeles es nuestro caudillo inmortal, Rafael Correa. Si político cualquiera de América Latina hubiera mantenido un espacio de entrevistas, por ejemplo, en La Voz de las Américas, el canal del gobierno de Estados Unidos, le hubieran tildado de agente de la CIA y portavoz del imperialismo yanqui, y su carrera política habría terminado allí. ¿Recuerdan el escándalo que armó el mismo Rafael Correa a unos periodistas honrados por haber charlado con el embajador de los Estados Unidos? Pues ahora, en su afán desesperado de seguir apareciendo en la tele, Correa funge de entrevistador de RT, que es una marca de televisión Novostiel, organización a la que el gobierno ruso incluyó en la lista de las organizaciones centrales de importancia estratégica de Rusia. No en vano RT defiende barbaridades como el exterminio de Chechenia y Ucrania, los crímenes de guerra de Bashar al-Assad y la corrupta dictadura de Maduro, al tiempo que encubre la participación de los hackers rusos junto con nuestro compatriota Assange, Julian Assange. ¿Lo recuerdan? En el Brexit, la elección de Trump y el independentismo catalán. De modo que no sería peyorativo calificar a los colaboradores de RT como cachiporreros del oso ruso. Hay que tener estómago para ver a Correa en esa pantalla compartiendo mitos y mentiras con una corrupta de la talla de Cristina Kirchner. Pero en el programa con Lula, su cinismo llegó al límite. Para reforzar el argumento de que los ricos son tan perversos que no perdonan, que iluminados como Lula y él saquen a los pobres de la miseria. Correa dice que esas élites son capaces de tolerar a un gobierno si es que les da mayores colegios para los hijos de sus empleados domésticas. Pero el rato en que ese gobierno quiere darles el mismo colegio que a sus hijos, son capaces de matar al presidente. Ignoramos que Correa creó colegios franceses exclusivos, como aquel donde estudiaron sus hijos, para los hijos de las empleadas. Solo sabemos que en Yachay se robaron 31 millones de dólares más, y ese era su proyecto estrella. La corrupción galopa, tenemos que acabarla. Luis. Seguro. A propósito de ese interesante editorial, Rafael, estimado Radio Escucha, podemos entender que esta gente del Foro de Sao Paulo, porque es donde viene todo esto, de la comandita de Lula, la Kirchner, Evo, Rafael, Daniel Ortega, Raúl Castro y demás especímenes, definitivamente ellos han entendido que la parte de la comunicación es importante, y a tal efecto ellos tenían una planta televisiva que es Telesur, que la pagaba, inclusive la sigue pagando Venezuela, y parte de esto pagaba Ecuador y Argentina, pero el presidente de Argentina, Macri, dijo que no iba a seguir pagando esto porque no iba a distraer los dineros públicos en pagar una planta televisora con un sesgo político. Pero también el señor Lenín Moreno se quitó y no siguió dándole el aporte que tenía que darle a Telesur. Por eso es que entiendo que con esta planta televisora rusa ahora se anota el señor Correa. Pero bien, a final de cuentas vamos a hacer un breve recuento de las octava cumbre de las Américas que termina o culminó el día de ayer, sábado 14. Aquí tengo en las notas que la contundente frase de la octava cumbre de las Américas que hicieron molestar al señor Maduro es el desconocimiento de las elecciones presidenciales y la necesidad del gobierno de aceptar la situación de crisis humanitaria y permitir el ingreso de ayuda internacional. Por ejemplo, el señor Mike Pence declaró no se quedarán de brazos
cruzado ante la situación de Estado fallido y afecta a la región. El señor de Colombia, Juan Manuel Santos, el presidente, dice: no voy a reconocer unas elecciones fraudulentas. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, tomar acciones sobre lo que sucede en Venezuela. Brasil, con Michel Temer: no habrá espacio en nuestra región distintas a la democracia. México, con Peña Nieto: preocupa la situación de Venezuela, puesto que existen gobiernos democráticos en casi toda la región. Panamá, Juan Carlos Varela: el adelanto de elecciones debe impulsar o debe terminarse con la migración masiva que hay. Y esto es algo bien interesante en el caso de Panamá. Paraguay, Eladio Loizaga: las elecciones en Venezuela son ilegítimas debido a la falta de libertad. Ecuador, la vicepresidenta María Alejandra Vicuña comentó: nos duele la hermana Venezuela, nos duele sus muertos y por eso sus problemas no son ajenos. Es decir, que ya Ecuador, de alguna manera, después de formar parte del grupo de los países del ALBA, ha venido moderando su posición y se ha vuelto, quizás pudiéramos decir, más neutral, pero a fin de cuentas no está alineado con el grupo definitivamente de Bolivia, de Nicaragua. Vienen quedando ya pocos. Y sin embargo, vamos a decir, el señor Maduro considera que la cumbre fue un fracaso. Y por último tengo aquí la declaración que es muy contundente, pero muy corta, la del presidente de Chile, recién electo, Sebastián Piñera. Él declara: en Venezuela no hay democracia. A fin de cuentas, esta octava cumbre tuvo dos puntos principales a discutir. Uno de ellos es la democracia y el otro es la corrupción. En realidad, los aspectos contra la corrupción, pudiéramos añadir lo siguiente: la gobernabilidad democrática frente a la corrupción fue el documento suscrito por los 34 mandatarios o representantes de los países de la región, con la exclusión del presidente Nicolás Maduro. En esta cumbre se señala que las medidas legislativas son para tipificar penalmente los actos de corrupción. Otro punto que aprobaron estos mandatarios es asegurar transparencia con el uso de sistemas electrónicos para compras gubernamentales, la adopción de medidas que promuevan la transparencia, rendición de cuentas, contabilidad apropiada, bancarización, etcétera. Otro punto: consolidar la autonomía e independencia de los órganos de control superior. Otro elemento que consideraron allí: proteger a los denunciantes, testigos de actos de corrupción. Otro: proteger el trabajo de los periodistas, que nos vamos a referir ahorita a lo recién pasado en la hermana República del Ecuador. Otro: proteger a los servidores públicos involucrados en hacer cumplir la ley. Y un último punto que tengo acá en mis notas: implementar medidas para la reducción de la burocracia. Es decir, que estas cumbres, de alguna manera, aun cuando no estaba Donald Trump, porque tuvo que irse para el caso de Siria, que es otro tema, pero de alguna manera tiene que ver con esto también, vino el señor Mike Pence y se reunió, y está bien claro la opinión de toda la comunidad internacional con respecto a lo que estamos pasando aquí en Venezuela. Creo que fue muy positivo esa octava cumbre. Rafael. Sí, bueno, lo relevante que fue toda la actuación es que la determinación de los pueblos de América y ese liderazgo internacional tiene claro conocimiento de las arbitrariedades que están ocurriendo en Venezuela. Ya se conoce claramente de la ruptura del hilo constitucional, ya se conoce abiertamente y con claridad meridiana qué es lo que está pasando con el organismo que tiene que regir las elecciones en Venezuela, organizarlas, supervisarlas, que es el Consejo Nacional Electoral. Hay 4 rectores que obedecen lineamientos bien precisos del gobierno y que está ya supeditado
a las órdenes de realmente garantizar el triunfo por la vía que fuere del señor Nicolás Maduro. Bueno, conocemos y el liderazgo internacional conoce que las bases del partido que pretende apoyar esta candidatura están ya resquebrajadas y están hablando de la necesidad de un cambio de candidato. Pero en el fondo no se trata de que cambien a Maduro por cualquiera de ellos, por el señor Rodríguez, que es el que tiene la primera opción, y se comenta que pudiera realmente sacar un poco más de 1 millón de votos de manera legal, correcta. No se trata de que cambien el candidato, el señor Rodríguez por el señor Maduro, o el señor Maduro por el señor Rodríguez, eso es indiferente. Se trata de seguir fielmente el contexto constitucional, las leyes y las normas, y dejar de aplicar ventaja y dejar de hacer trampa en las elecciones, y convocar las elecciones con un tiempo suficiente para que la comunidad en general, la sociedad como un todo, debata los pormenores de la conveniencia de elegir a uno u otro líder, para conocer realmente el programa de gobierno y que se tenga garantías de que con un nuevo gobierno se van a aplicar medidas suficientes para sacar realmente no solamente a Venezuela, sino a América Latina del marasmo en que se encuentra, en base a la amenaza que significa los migrantes y la terrible pobreza que está asumiendo a Venezuela, y la inflación tan galopante que significa que los venezolanos tengan que salir huyendo en búsqueda de mejor futuro. Bueno, otro de los elementos fundamentales, Luis, que quiero destacar es la solidaridad absoluta del mundo entero y de todos los países que estuvieron allí con el Ecuador. Asesinaron vilmente a 3 ciudadanos que no tenían absolutamente nada que ver con controversias políticas, ni de tráfico de drogas, ni de ninguna naturaleza. Eran profesionales del periodismo que se dedicaban solamente a informar sobre todos los acontecimientos que estaban sucediendo en esa frontera norte del Ecuador, frontera con Colombia. Javier Ortega, un periodista de 32 años, Paul Rivas, el fotógrafo, de 45 años, y Efraín Segarra, que era el conductor. Extraordinarios ecuatorianos que cumplían fielmente con su deber y tenían una gran confianza en el futuro de su prominente patria, Ecuador. Ahora nosotros hacemos nuestro ese dolor y lamentamos que el señor Nicolás Maduro y que el gobierno venezolano no se había pronunciado desde el primer momento que se inició esta terrible tragedia, cuando las guerrillas del Ecuador secuestraron a estos ecuatorianos. No había pronunciamiento alguno. Un tímido pronunciamiento después de la muerte de estos señores, de estos ciudadanos, lo hizo el presidente de la República, pero solamente él. No hemos visto ninguna institucionalidad que se haya pronunciado con contundencia y haya conminado esa guerrilla de poner las armas y a respetar la vida humana, la dignidad de la persona humana. Realmente, bueno, uno de los elementos fundamentales que se hace sobre lo que está ocurriendo en el Ecuador es que no son hechos aislados, no son diatribas por controlar un territorio, ni siquiera por controlar el tráfico de drogas, que sabemos quién lleva, digamos, el liderazgo de ese tráfico de drogas. Se comenta que esta es una estrategia bien concebida de los últimos 12 años, para desestabilizar los gobiernos que sustituyan a los gobiernos colocados por ellos para la propagación del comunismo en nuestra América Latina y de ese llamado socialismo del siglo XXI. Cuando ocurre en un país como en el Ecuador la sustitución de un gobierno tirano, hostil contra la sociedad, que restringe los valores y los derechos políticos y los derechos humanos, entonces se utiliza esta estrategia de desestabilizar en base a este tipo de ataques asesinos, y así lo rechaza el mundo con mucha contundencia. Bueno, nos hacemos solidarios. Esta mañana estuvimos en la iglesia, la presencia de la legisladora por el Ecuador, Cecilia Salas,
que es diputada suplente alterna de la Asamblea Nacional del Ecuador, y estuvo todo un conglomerado del Ecuador con el pastor Javier Zurita, quien dio unas palabras muy emocionantes, muy llenas de contenido social íntegro, y que repudiaba realmente esa acción que no conviene realmente a ninguna sociedad. Y se hacía un llamado y una oración para que esta guerrilla no siga actuando de esa manera y depongan las armas y se vengan si quieren hacer política al mundo civilizado de la democracia. Luis. Seguro, bueno, me solidarizo total y absolutamente, y rechazamos este tipo de actuación por parte de la narcoguerrilla contra estos periodistas Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra, que al final de cuentas era un equipo que trabajaba para el periódico El Comercio de Quito. Bueno, bien, aquí en la nota tengo lo siguiente. Dieron todo por su periódico, todo por la patria. Gritaban en manifestaciones por muerte de periodistas en los exteriores de Carandolet. Con lágrimas y abrazos y gritos se manifestó el pueblo ecuatoriano, no solamente en Quito, sino también en Guayaquil, en muchas ciudades del Ecuador, y diría que en el mundo en su totalidad hay un repudio frente a este tipo de actos. Tengo aquí que al plantón se sumaron 3 grupos de estudiantes de periodismo de las universidades católicas, Salesiana y la Central. Los manifestantes expresaron repudio frente a los hechos. Fueron 18 días de plantón y se apagaron con la trágica noticia del asesinato. La manifestación estuvo custodiada en condiciones donde hubo un profundo dolor en la comunidad ecuatoriana y diversas manifestaciones de repudio y rechazo. Por cierto, el presidente Lenín Moreno estaba en la cumbre y se regresó casualmente debido a la infausta noticia esta. Debo decir aquí que tengo acá en las notas, ya lo leíste, la edad de estos señores que trabajan en el periódico El Comercio, el pasado 26 de marzo, y esto fue en la parroquia de Mataje de la provincia de Esmeraldas en Ecuador. El periodista Juan Ortega, el fotógrafo Paul Rivas y el conductor Efraín Ortega. Bueno, bien, ahora bien, ¿qué es lo que pasó allí? Bueno, hay un comunicado de la FARC y el Ejército Popular, que es el grupo disidente de la guerrilla. Se llama Frente Oliver Sinesterra. Responsabiliza a las principales autoridades ecuatorianas y colombianas. El grupo disidente es liderado por el narco guerrillero Walter Arizola, alias Guacho. Ellos dicen que se encontraban dispuestos a entregar a los periodistas, pero según estos criminales, su planteamiento no tuvo acogida. La narcoguerrilla señala que asesinaron en un intento fallido de asalto por parte de las fuerzas militares colombianas y ecuatorianas en las montañas de la frontera, sin especificar los presidentes de ambos países. Santos declaró que eso había pasado en el territorio ecuatoriano y de acá el señor Lenín Moreno, ellos tienen su información, dice que pasó, porque al final de cuentas fue en esas montañas. Bien, se calcula que fue un operativo frustrado que provocó el secuestro y asesinato de estos periodistas ecuatorianos, según El Espectador. Ese es de Colombia. Las investigaciones de Colombia responsabilizan a la FARC, disidente bajo el mando del Guacho, desde finales del 2017, conjuntamente con autoridades colombianas y ecuatorianas, están tras la pista de este señor Walter Patricio Arizola, alias el Guacho. Fue guerrillero de la columna móvil Daniel Aldana de la FARC y decidió operar la producción de cocaína que se produce en la zona. Guacho vio a los periodistas como un distractor perfecto para dejar la persecución que había en su vida. Voló 2 torres eléctricas, dejó una población de 200.000 habitantes sin luz, y se considera que utilizó esto en la población de Esprella, en Tumaco, Nariño, ese es el departamento que está del lado de Colombia, para a los efectos de salir huyendo. Todo el operativo para atrapar el Guacho se cayó. Sin embargo, varios miembros de ellos, entre ellos el cuñado de Guacho, fueron capturados. Por último, se confirmó el asesinato de los trabajadores del periódico El Comercio, y la Cruz Roja acepta recuperar
los cuerpos. Bueno, a fin de cuentas, cuando estamos frente a este tipo de actos repudiables, rechazables, total y absolutamente, y que estamos contesten que la comunidad ecuatoriana, inclusive la misma hermana República de Colombia, este tipo de actos después de la firma de paz con la FARC no debería darse. Es más, los helenos tienen conversaciones en Quito para llegar a un arreglo. Nosotros decimos que las armas y la narcoguerrilla y todo este tipo de delincuencia, al final de cuentas, la idea es que paren ese tipo de actuar, de ese modo de dejar familias enlutadas y deben tomar con una gran seriedad la responsabilidad. Aquí no es una cuestión de señalar elementos de izquierda, derecha, eso es algo, si se quiere, bofo. Lo importante y lo interesante es la vida de las personas. Y en este momento nosotros nos solidarizamos, República de Ecuador, con el sentimiento profundo que hay acerca del asesinato de estos 3 trabajadores de la prensa ecuatoriana, El Comercio. Y aprovecho, Rafael, para también volver a felicitar, sumarme a la iglesia Quichua allá en Plaza Sur, el buen pastor, y bueno, el pastor Zurita, que hizo un recordatorio, y estábamos acompañados, como estoy repitiendo lo que dice, pero para darle un saludo, la diputada alterna Cecilia Sala y un grupo más de ecuatorianos, la comunidad. Y también aprovechamos de saludar al buen amigo Rafael Borja, Mario Borja, que acabamos de reunirnos con él por allá y tomarnos algo. Un saludo a toda la gente que seguramente nos están viendo en este momento, y nuestro abrazo y nuestra solidaridad. Rafael. Sí, hubo toda esta semana movimientos, reuniones de la comunidad ecuatoriana deplorando realmente lo sucedido, vilmente asesinados 3 ciudadanos ecuatorianos que estaban cumpliendo con el deber de informar, un derecho ciudadano que ellos estaban haciendo valer, y lamentablemente fueron secuestrados y luego vilmente asesinados. Pero nos llama la atención, Luis, es un comentario que está en el Ecuador, es que el señor Patiño, que fue Ricardo Patiño, que fue ministro de la Defensa de Rafael Correa, salió rápidamente como a excusar a la Fuerza Armada, esa guerrillera, de que estaban cumpliendo con alguna labor ideológica, y que llamó también al nuevo gobierno de Lenín Moreno que no se le ocurriera hablar de la reinstalación de la base militar que tenían los norteamericanos en Manta, y que había contribuido en grandísima medida a mermar esas actuaciones de guerrilleros en el Ecuador. Y cuando él fue ministro de la Defensa del señor Rafael Correa, se manejó una serie de opiniones y los americanos los obligaron de salir del Ecuador. Entonces él reclamaba de manera frenética que no se le ocurriera al gobierno hablar de tratados de libre comercio con los Estados Unidos, y mucho menos reintentar abrir esa base de Manta. Nosotros, hablando con los ciudadanos ecuatorianos, ellos están claros de la necesidad de un convenio para acabar definitivamente con esta forma de viles asesinatos y de tráfico de droga que desestabiliza a toda la América Latina y por supuesto al Ecuador. Y es necesario que el gobierno, sin ningún tipo de complejo, abra el debate sobre la reinstalación de esa base militar en Manta, con orientaciones bien definidas que permitan fortalecer la actuación militar de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, una acción de inteligencia que permita mantener a raya a estos asesinos que no tienen nada que ver con la ideología. Por cierto, hay una recompensa de $230,000 por aquel que informe para orientar la detención del llamado guacho Walter Arizola. Bueno, queridos amigos, creo que estamos a la hora de identificar la emisora, unos sanos consejos comerciales, y regresamos en un momento. Seguro. Es la radio que cada día se oye más, porque cada día te oye más.
Es la radio que tú escuchas porque te escucha. Es Sintonía 1420 AM. Todos los domingos de 5 de la tarde a 7 de la noche. ¿Cómo? Sintonía Caribeña. Con lo mejor de nuestra música caribeña y sus intérpretes. Con Osvaldo Hernández. Sintonía Caribeña. Por Sintonía 1420 AM. Este y todos los domingos a partir de las 7 de la noche, Sintonía 1420 AM presenta El Show de los Milagros, el programa destinado a todos los que quieren vivir en la presencia de Dios. El Show de los Milagros. Su poder lo llena todo. Con la pastora María Quintero. El Show de los Milagros. Por Sintonía 1420 AM. Para tu seguridad, conocimiento. Ideas para prevenir situaciones peligrosas en casa. Restringamos las llaves de nuestra casa. Solo personas de confianza. Cambiemos los cilindros de las cerraduras si las perdemos o nos mudamos a una casa o apartamento previamente ocupado. Por tu seguridad, conocimiento. Sintonía 1420 AM. Están en sintonía de La Hora del Ecuador con Rafael Polanía y Luis Alviare. Bueno, seguimos conversando, queridos amigos de la radio, amigos de la web, comunidad ecuatoriana de todo el mundo está estremecido con la situación muy lamentable que ocurrió o que ocurre en el Ecuador. Los medios de comunicación de Ecuador y Colombia suscribieron un acuerdo a través del cual decidieron realizar coberturas en conjunto sobre la situación que vive en su frontera común. El anuncio lo hicieron el 14 de abril en el marco de la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa, que se desarrolló en Medellín, Colombia. Y la decisión se hizo pública un día después de que el gobierno confirmó el asesinato de Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra, que son periodistas del Grupo del Comercio. Bueno, quienes suscribieron el acuerdo repudiaron el hecho y detallaron que el mejor homenaje para el equipo periodístico que perdió la vida es continuar con el trabajo de ellos en la frontera. Asimismo calificaron como el hecho como atroz asesinato. Para llevar adelante las coberturas se creará un equipo periodístico que investigará de manera conjunta la realidad fronteriza binacional. El grupo indicó que habrá un proceso de acompañamiento y observación al manejo informativo que se dé de este caso. Y exhortaron al gobierno ecuatoriano a emprender una reforma profunda del marco legal vigente que garantice la libertad de información y de expresión. Asimismo resolvieron enviar una misión para establecer contacto con el presidente Lenín Moreno y otras autoridades del Estado. Esto lo digo porque el mundo entero está conmocionado de lo que ha pasado. 3 ciudadanos inofensivos, cuyo única arma era un lápiz, un papel y una cámara de fotografía, para entrevistar inclusive a los sediciosos, a los guerrilleros, a los que estaban fuera de la ley, para enmarcarlo en un proceso informativo para el mundo entero, y fueron vilmente asesinados. No hay excusa de ninguna naturaleza. Nadie tiene derecho, así esté respaldado por cualquier presidente latinoamericano, por cualquier ideología, que sabemos que ya eso trascendió la ideología y que se trata solamente de adquisición de millones de dólares para exportar este tipo de guerrillas para desestabilizar gobiernos democráticos. Eso tiene que ser execrado de América Latina, que es una tierra de conciencia, una tierra de paz, una tierra de libertad, una tierra de democracia. Por eso nosotros hacemos un llamado
al liderazgo internacional, y siempre insistimos que el verdadero estadista no es aquel que logra objetivos políticos tras objetivos políticos, indiferentemente del medio que utilice para llegar al fin, haciendo trampa. La realidad del estadista es prevenir tragedias, y en Venezuela y en América Latina están ocurriendo tragedias tras tragedias, más fuertes inclusive. Deben tomar medidas contundentes para que en la primera intención que tenga un gobernante que haya sido elegido por el pueblo para ocupar esa alta responsabilidad, cuando se desvíe y trate de controlar algún elemento del Estado que inclusive tenga la responsabilidad de garantizar los derechos políticos, los derechos sociales, los derechos humanos, inmediatamente sea sacado de ese cargo y execrado de la actividad política, y de ser necesario encarcelarlo para garantizar la estabilidad política en todos los países de la América Latina. Luis. Seguro, Rafael, aprovecho ese comentario que hace y bueno, y hacia los estimados radioescuchas y la comunidad ecuatoriana en general, para precisar varias cosas. Este tipo de acto es ajeno a la comunidad ecuatoriana, entre otras razones porque esa es una comunidad laboriosa, trabajadora, honesta, y bueno, como toda sociedad tiene sus problemas, pero no hay que sepamos nosotros, no hay una guerrilla funcionando como tal, ni subvirtiendo el orden. Eso es hacia la zona fronteriza con la hermana República de Colombia. Pero bien, entendemos en una primera conclusión quizás, es que el Ecuador tiene que tomar, digamos, políticas conjuntas con Colombia y buscar ayuda internacional para evitar en la medida de lo posible que hechos de esta naturaleza se repitan. Es más, en este operativo, por ahí leí en alguna de las notas que pidieron ayuda al FBI y a la DEA. Y esto viene a propósito porque no es por ningún sesgo ideológico ni por otras razones, sino simplemente por la tecnología. Y digo esto porque cuando la base militar que estaba en Manta, en la época del señor Correa, y fue sacada, bueno, eso surte sus efectos, porque de alguna manera este tipo de información, de trabajo, de inteligencia, como se le conoce, se pierde, y entonces la parte esta de frontera, bueno, es proclive a que pasen, como están en otro estado, algún tipo de delincuencia como esta que estamos hablando. De tal manera que creo que la responsabilidad, y entiendo que la va a asumir así el grupo o el equipo de Lenín Moreno, es buscar esa ayuda internacional para que actos de esta naturaleza no se repitan, y debe ser algo en el cual tiene que haber necesariamente consenso en todos los presidentes democráticos de la región. La región de Latinoamérica y del Caribe, en forma general, con sus sombras y luces, pero en forma general, es una región democrática. Y esto lo acaba de demostrar esta octava cumbre de las Américas que culminó el día de ayer. No asistieron ciertamente el señor Maduro porque estaba excluido de antemano. No asistió el señor Donald Trump porque fue el señor Mike Pence y así, pero realmente fue una cumbre donde al final se firmó unos acuerdos que ya lo leímos en el segmento anterior, y entendemos que los países cada vez van organizándose a favor de respetar no solamente los procesos democráticos auténticos con controles, sino también valorando los derechos humanos. Los derechos humanos es algo imprescindible para poder demostrar que los estados pueden progresar, porque nosotros somos de la opinión que al final de cuentas, si al salir de la mala hora política, en el caso nuestro acá de Venezuela, los venezolanos solo no podemos con esto. Es decir, necesitamos integrarnos. ¿Y con quién nos vamos a integrar? Necesariamente con la gente del Pacto Subregional Andino, vale decir Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia. Es más, aquí lo hemos dicho en otras oportunidades, algunos soñamos que de alguna manera en algún momento hay un tren que salga de Caracas a Bogotá, de Bogotá a Quito, de Quito a Lima, de Lima a La Paz,
y seamos ciudadanos de la comunidad andina. Ya para esto, este ejemplo nos lo ha demostrado muy bien con la diversidad que tiene, por ejemplo, la Unión Europea. Y bien, nosotros solo no vamos a poder. Sin embargo, el señor Chávez, cuando estaba aquí, nos sacó del pacto subregional andino, entre otras razones, porque Colombia había firmado algunas condiciones para que tuviesen unas bases militares norteamericanas ahí. Pero bien, nos metimos en el Mercosur y, como decía algún analista, entramos por la puerta de atrás y por esa misma puerta de atrás volvimos a salir de ese organismo. A fin de cuentas, la política, como bien tú lo dices, Rafael, es para estadistas que no están objetivo tras objetivo, sino con una visión a largo plazo. Y ese es el compromiso que hay ahora. Y por supuesto, entendemos que estos son procesos complejos, delicados, pero que requiere de mucha claridad y de mucha voluntad política. Y en el caso de la hermana República del Ecuador, hoy en su hora del Ecuador, nosotros aquí reiteramos lo que dijimos al principio, nos solidarizamos con el sentimiento que hoy los embarga por la muerte innecesaria de estos trabajadores del periódico El Comercio. Bien, eso es lo que quería decir en forma general ya con respecto a este tema. Lo otro es que de la misma cumbre tengo acá, bueno, pero estas son cuestiones ya más folclóricas, que Evo Morales denunció que Estados Unidos presionó para que no asistiera a la cumbre del señor Maduro. Bueno, pero una declaración menos de eso no se le esperaba al señor Evo. Pero acá una noticia interna, que estamos en la hora del Ecuador. El martes 17 allá hay una reunión ordinaria de la Asamblea Nacional para tomar en consideración el antejuicio de mérito que ya se realizó, lo que es, si prosigue o no de acuerdo a la Constitución. Y aquí tengo que el señor Omar Barbosa suspendió con Federica Mogherini por enjuiciamiento al presidente Maduro y por sesión del próximo martes. Por eso no estoy a la disposición de aceptar su gentil invitación. Bien, los diputados tienen necesariamente una responsabilidad que está enmarcada dentro de la ley, y eso debe ser exacto. Por cierto, por ahí he leído en algunas oportunidades, incluso el mismo presidente de la Asamblea Nacional, el señor Omar Barbosa, que se requieren las 2/3 partes, y revisando la Constitución, el artículo 266, eso no es cierto. Simplemente, si lo tienes por ahí, Rafael, puedes revisarlo o leerlo, quizás. Está bien claro que lo que tiene la Asamblea Nacional en este caso es recibir esto, procesarlo y ya está. Y digo esto porque la Asamblea tiene 167 diputados, pero le fueron rebanados 3, ¿no? Y bueno, las 2/3 partes serían ¿cuánto? Como 109, 110 diputados, pero la mayoría simple serían 84 diputados. Y creo que con eso la mayoría puede tomar esa decisión. Rafael, si vas a hacer algún comentario ahí. Sí, realmente es histórico lo que está aconteciendo en Venezuela. El organismo facultado para designar a los miembros del Tribunal Supremo de Justicia es la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, haciendo un poquito de historia, abruptamente en horas de la noche, un 28 de diciembre, juramenta o designa a algunos que realmente no tenían los requisitos fundamentales para ser miembros de este Tribunal Supremo de Justicia, pero previamente obliga a renunciar al cargo a aquellos miembros que durante los últimos 2 años se le cumplía el proceso para ser jubilados. Entonces renuncian obligados para incorporar a políticos y a personas que tenían un compromiso con una facción política para hacer lo que se hizo en Venezuela: controlar todos los poderes y ponerlos al servicio de una personalidad política o de un elemento político o de un partido político o de un caudillo político o de un dictador, cualquiera sección que ustedes
quieran asumir en este momento. Y esa es realmente la historia. Entonces, la Asamblea Nacional, que fue elegida por más de 14 millones de venezolanos, tomó la decisión de juramentar a aquellas personas que realmente cumplieran en el orden constitucional con la normativa y que fueran merecedor y que garantizaran la transparencia en las ejecutorias de ese altísimo cargo en ese organismo vital para la ciudadanía de Venezuela. Bueno, no transcurrieron 12 horas y estos nuevos magistrados fueron perseguidos, fueron allanadas sus viviendas, fueron amedrentados y 2 de ellos fueron encarcelados. Y los otros tuvieron que refugiarse en embajadas de gobiernos democráticos para ser protegidos y otros huyeron del país. Así las cosas, este organismo imposibilitado de administrar justicia en Venezuela tuvieron que reunirse en otros países para poder cumplir con esa responsabilidad que le había otorgado al pueblo venezolano y por orientación de la Asamblea Nacional, la legítima para esta circunstancia. Y asimismo se hizo con la Fiscal General de la República, que fue realmente reivindicada en el cargo, restituida en el cargo, ratificada en el cargo, diríamos, por la Asamblea Nacional, y se le juramentó y se le asignó el fiscal, el segundo, digamos, en ese organismo. Bueno, este señor fue perseguido, la fiscal fue perseguida, se le allanó su casa, se le inventaron una serie de elementos y gracias a Dios y a la ayuda de la Fuerza Armada Nacional, ella pudo huir en un bote militar, en una embarcación militar. Según lo que ella declaró después. Según sabe, según conoce el pueblo de Venezuela, porque allí hubo testigos amigos de ella en ese momento. Ella la trasladaron a Aruba y Aruba la protegió y la pasaron a Colombia, que le dio protección. La fiscal es la fiscal legítima de manera absoluta. Bueno, así las cosas, la fiscal antepone un antejuicio de mérito y acusa al señor Nicolás Maduro con unas pruebas contundentes que todo el Ministerio Público recabó haciendo una investigación profunda de 3 años anteriormente. Con antelación. Eso dio como resultado que el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, el legítimo, determinara realmente que había elementos suficientes comprobados para que Nicolás Maduro fuera sometido a un antejuicio de mérito. Y elementos suficientes para solicitar la alerta roja a Interpol y a otros organismos para que se hiciera justicia. Está absolutamente demostrado y aquel venezolano que pudiera realmente tener alguna duda puede buscarla en internet y puede consultar inclusive con ese Tribunal Supremo en el exilio y con la propia fiscal Luisa Ortega Díaz y se pueden enterar realmente de la verdad verdadera. En consecuencia, la responsabilidad la tienen en este momento los diputados de la Asamblea Nacional Venezolana. Diputados, que fueron electos por más de 14 millones de votos y que están siendo hostigados, perseguidos. Es decir, se le ha evitado a todas costas de que ellos puedan cumplir con sus labores. Inclusive hay testimonios que tienen más de 2 años inclusive sin cobrar. Les suspendieron el recurso para ellos funcionar, el presupuesto de funcionamiento para ellos. Eso es lamentable en un gobierno que pretenda llamarse democrático. Así las cosas, tú bien lo dices tú, el martes se reúne la Asamblea Nacional y ya lo ha dicho su presidente y lo han dicho varios de los diputados con mucha responsabilidad. Van a analizar las circunstancias basados estrictamente en el orden constitucional para tomar una decisión. Ya se oye, ya se comenta en las calles de Caracas que los grupos armados van a arremeter nuevamente contra los diputados y supuestamente van a ser perseguidos y encarcelados. Eso sí sería absolutamente lamentable y hacemos voto porque eso sea solamente
un rumor y no tenga nada de veracidad, porque sería absolutamente lamentable y sería como el señor Nicolás Maduro continuar cavando en ese pozo tan profundo en que se encuentra. Luego hacemos voto porque se cumpla la Constitución y porque los diputados de la Asamblea Nacional electos por 14 millones de votos asuma su responsabilidad con valentía y con patriotismo, con mucho orgullo venezolano. Seguro, Rafael, retomo esto último. Nosotros desde acá, de la hora del Ecuador, hacemos votos definitivos y sinceros porque todo esto esté dentro del marco de la Constitución, de las leyes, de la democracia. Aquí no hablamos, no somos ni jueces, ni fiscales, ni policías, cada quien con su competencia, pero eso sí, debe establecerse las responsabilidades que se tengan que establecer dentro del marco de las leyes y de la Constitución, y eso está bastante claro en cualquier escenario que se plantee. Es más, lo que se señala acá o la preocupación acá es la calamidad social y económica que vivimos, y la ayuda humanitaria es algo que entiendo yo que al mismo gobierno le debe interesar promover de alguna manera, satisfacer esas necesidades básicas, elementales que tiene la población, porque ninguna política pública se puede ejecutar con esa calamidad. Ahora, cada quien con la responsabilidad que le compete. Es más, estas elecciones convocadas para el 20 de mayo, si de acuerdo a la Constitución, el próximo gobierno debe incorporarse en el primer día hábil de la próxima sesión legislativa del próximo año, en enero, y estamos hablando de mayo, o sea que estamos hablando prácticamente de 8 meses antes. Es decir, unas elecciones a contrapelo de todo lo que indica la tradición y la ley. Además, con alguna forma de plantearse esto, una campaña por lo demás bien corta, porque entiendo que va a ser el 20, el 17 o esta semana, que arranca la campaña hasta el 17 de mayo, por ahí un mes y algo, unos días, no recuerdo. Bien, pero ¿y dónde están las garantías de la competitividad electoral? Es ahí donde está el drama. Y bueno, en todo caso, esperemos que esto tenga alguna decisión y tenga alguna manera de que se pueda corregir. Siempre se puede corregir y no seguir cavando en el foso donde están, porque como bien dice Rafael, creo que eso es de Bill Clinton, que lo dijo una vez, ¿no? Que lo peor que tú puedes hacer cuando estás en un foso es seguir cavando, porque lejos de salir lo que hace es hundirte más. Bueno, siempre habrá oportunidades para rectificar o ratificar. Vamos a ver en cuáles de las dos se enmarca. Si ratifica lo que está haciendo, sigue haciendo lo mismo o lo rectifica. De otra parte, quería decir de manera breve, lo tengo aquí en mis notas, esto está saliendo en el Ecuador y hay varios planteamientos y propuestas, porque en el Ecuador le están pasando tijera a la burocracia de manera clara y abierta. Y es el señor Jorge Yunda. Él dice que se puede reducir en el Ecuador a 52 legisladores. Él propone esto porque espera contar con el apoyo al menos de 46 legisladores para que sea tramitada por la vía legislativa previa una calificación de la Corte Constitucional, para tener coherencia con los momentos económicos que vive el país. Según argumentó el asambleísta de Alianza País, Jorge Yunda, propuso bajar el número de legisladores de 137 a 52. De acuerdo a la propuesta de Yunda, se puede reducir de 15 a 4 legisladores nacionales, es decir, uno por cada región: costa, sierra, Amazonía y región insular. Además, uno por cada una de las 24 provincias y un parlamentario más por cada 500.000 habitantes o fracción superior a los 450.000. También 3 representantes por los migrantes que viven en el exterior. El legislador cree que con ese cambio se lograría un ahorro de más de 120 millones de dólares que ahora se destina a 137 legisladores. Yunda espera contar con el apoyo de al menos 46 legisladores para su pedido sea tramitado por vía legislativa previo a una calificación de la Corte Constitucional. En la actualidad hay
15 asambleístas nacionales, él propone que sean 4. Hay 116 asambleístas provinciales, él propone que sean 45. Hay 6 asambleístas en el exterior, él propone que sean 3. Total, pasar a 52 asambleístas. Y bien, no sé si tendrá acogida, tendrá consonancia con los hechos, pero están haciendo propuestas cada vez más interesantes para ir recortando, porque más adelante nos vamos a referir, como estamos en la hora del Ecuador, cómo ellos van a reducir los ministerios. Creo que van de 22 a 15, pero ahorita lo decimos en las notas. Y bueno, quería decir este breve comentario, Rafael. Sí, hemos dicho que hay 2 elementos fundamentales en la vida de las naciones que garantizan exactamente que las naciones progresen, que sean realmente efectivas, eficientes, competitivas en su quehacer económico. Políticas económicas bien claras, y el Ecuador las está proponiendo. Hay una propuesta bien precisa y bien clara que creo que todo el Ecuador se ha reunido alrededor de esa propuesta. Un nuevo orden económico para el Ecuador que implica controlar el gasto público, controlar el tamaño del Estado y trabajar acertadamente sobre la aplicación de ciertos impuestos y ciertos elementos. Y la otra función vital para garantizar la estabilidad de un gobierno y el crecimiento económico y la calidad de vida de sus ciudadanos es luchar contra la corrupción. Ha sido muy asertivo el presidente de la República, unido y con el apoyo de la sociedad civil y de los partidos políticos, en hacer una consulta popular que determine realmente el elemento jurídico nuevo para realmente corregir algunos errores en el manejo de la cosa pública. Y la constitución del Consejo de Participación Ciudadana, que tiene muchísimo que ver en el orden de control del manejo de la cosa pública. Ese control ciudadano, ese Consejo de Participación Ciudadana ha sido realmente bien elegido. Hay personalidades extraordinarias allí que a nadie se le ocurre pensar en venderse o en hacer actos de corrupción o aceptar alguna proposición que vaya orientada en ese camino de incentivar la corrupción. Han hecho un excelente trabajo. Y por cierto, el Consejo de Participación Ciudadana ya de manera permanente va a ser elegido en marzo, el 24 de marzo del próximo año. Y esto es fundamental para la comunidad ecuatoriana en Venezuela, en América Latina, porque uno de esos consejeros puede ser propuesto y puede ser electo por las personalidades de los ecuatorianos que vivan en el exterior. Y otro de ellos es la representación indígena. 3 de ellos es de mujeres, 3 mujeres que van a ser elegidas por toda la comunidad para ser consejeros de ese Consejo de Participación Ciudadana, y 3 hombres. Esto es un avance extraordinario, de manera que nosotros insistimos en que ese ejemplo que está dando el gobierno del Ecuador, su sociedad, sus comunidades políticas, sus comunidades sociales, debe ser emulado por todos nosotros. Inclusive, Luis, en el Ecuador hay una ley de extinción de dominio que permite que el Estado realmente intervenga realmente los recursos provenientes del delito o que vayan a financiar cualquier elemento de corrupción. Y eso es fundamental. Ojalá en Venezuela se siguiera ese ejemplo, porque uno de los males realmente que nuestra sociedad tiene es la terrible corrupción. Vamos a identificar la emisora y al regreso vamos a hablar sobre el artículo 266 que tú mencionaste y que son las atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia. Seguro. Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. A continuación, Publicidad.
¿Quiere renovar su vestuario y el de su familia a un buen precio? En Boutique Su Confidente le ofrecemos la más variada gama de ropa de segunda mano para damas, caballeros y niños. Visítenos y conozca nuestra tienda donde podrá comprar más de 3 prendas por el precio de una nueva. Boutique Su Confidente, compañía anónima. Los esperamos de lunes a sábado de 10 de la mañana a 5:30 de la tarde. Estamos ubicados en la avenida Tamanaco entre avenidas Plazo Martí y Pichincha del Rosal, Centro Comercial Único, planta baja, locales C15-16, muy cerca de la estación del Metro Chacaito. Boutique Su Confidente, su mejor opción en ropa de segunda mano. Todos los domingos de 5 de la tarde a 7 de la noche. Sintonía Caribeña. Con lo mejor de nuestra música caribeña y sus intérpretes. Con Osvaldo Hernández. Sintonía Caribeña. Por Sintonía 1420 AM. Este y todos los domingos a partir de las 7 de la noche, Sintonía 1420 AM presenta El Show de los Milagros, el programa destinado a todos los que quieren vivir en la presencia de Dios. El Show de los Milagros. Su poder lo llena todo. Con la pastora María Quintero. El Show de los Milagros. Por Sintonía 1420 AM. Para tu seguridad, conocimiento, ideas para prevenir situaciones peligrosas en casa. Perdamos la ingenuidad a la hora de entrar a nuestra casa. No atendamos reclamos de atención de personas solicitando el teléfono. Digámosles serenamente que nosotros hacemos la llamada, dando aviso a quien corresponda, policías, bomberos, y seamos cuidadosos. Hagamos esas llamadas. No sabemos si verdaderamente alguien corre peligro. Por tu seguridad, conocimiento. Sintonía 1420 AM. Están en sintonía de La Hora del Ecuador con Rafael Polanía y Luis Alviare. Bien amigos, una vez más con todos ustedes de este su programa La Hora del Ecuador. Sí, repito, nuestra página web es radiosintonía1420.com y la otra página es radiosintonía1420.com.ve. Son dos páginas web que nuestros oyentes pueden utilizar para comunicarse con nosotros, además de los teléfonos de Caracas 264-1494 y 264-1619. Bueno, nos piden que pudiéramos hablar un poquito más sobre el artículo 266 que tú mencionaste. Correcto. Y que son las atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, en su inciso número 2 del artículo 266 de la Constitución de la República de Venezuela, dice declarar si hay o no mérito para el enjuiciamiento del presidente de la República o quien haga sus veces. En caso de que el Tribunal Supremo de Justicia decida de que hay mérito suficiente para el antejuicio del mérito del presidente, debe continuar conociendo de la causa previa autorización de la Asamblea Nacional hasta procurar la sentencia definitiva. Esto fue el primer paso, dadas las acusaciones que hizo la Fiscal General de la República. Demostró que si hay elementos suficientemente comprobados y latentes, claro, demostrados con testigos y todos los elementos, para declarar que existe méritos para el enjuiciamiento del presidente de la República. Se toma de esa naturaleza afirmativa y se consulta con la Asamblea Nacional para que determine la posibilidad de continuar el Tribunal Supremo de Justicia conociendo de la causa y autorizarlo para que continúe. Esa es realmente lo más importante establecido en el artículo 266,
que habla de las atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia, Luis. Claro, Rafael, era importante, quería señalar esto porque he escuchado y he leído de algunos voceros decir que se requiere las 2/3 partes, y eso no lo señala la Constitución, sino simplemente que la Asamblea lo conozca, y si considera que es correcto el planteamiento del tribunal, siga adelante con la prosecución del juicio. Es más, inclusive la parte jurídica ya fue completada por el Tribunal Supremo cuando admitió el recurso que planteó la fiscal y sus medidas cautelares, y ahora le toca la parte política, que es la Asamblea Nacional. Es decir, cada quien con sus competencias y con sus y con el deber y para lo que está asignado. Eso es por una parte. Por otro lado, quería hacer referencia un poco, porque estamos hablando siempre del Consejo de Participación Ciudadana y de Control Social. Y bueno, estimados radioescuchas, ustedes aquí nos van a oír siempre hablar un poco de Venezuela y pasamos al Ecuador, porque al final de cuentas son repúblicas hermanas y hay muchas semejanzas y algunas diferencias. Bien, aquí tenemos en la Constitución ecuatoriana, porque en otro programa seguramente lo vamos a ampliar aún más, pero el artículo 207 nos habla del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es muy importante, como lo estaba señalando. ¿Qué dice ese artículo? El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social promoverá e incentivará el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana, impulsará y establecerá mecanismos de control social en los asuntos de interés público y designará a las autoridades que le corresponde de acuerdo con la Constitución y la ley. La estructura del Consejo será desconcentrada y responderá al cumplimiento de sus funciones. El Consejo se integrará por 7 consejeras o consejeros principales y 7 suplentes. Los miembros principales elegirán de entre ellos a la presidenta o presidenta, quien será su representante legal por un tiempo que se extenderá a la mitad de su periodo. La selección de las consejeras y los consejeros se realizará de entre los postulantes que se propongan las organizaciones sociales y la ciudadanía. El proceso de selección será organizado por el Consejo Nacional Electoral, que conducirá el concurso público de oposición y méritos correspondientes, con postulación, veeduría y derecho a impugnación ciudadana de acuerdo con la ley. Entonces, este artículo es interesante porque dice cómo va a estar compuesto y la capacidad que va a tener para nombrar personas relevantes. Serán deberes y atribuciones del Consejo de Participación y Control Social, además de los previstos en la ley: 1. Promover la participación ciudadana, estimular procesos de deliberación pública y propiciar la formación en ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la corrupción. 2. Establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y entidades del sector público y coadyuvar procesos de veeduría ciudadana y control social. 3. Instar a las demás entidades de la función para que actúen de forma obligatoria sobre los asuntos que ameriten intervención a criterio del Consejo. Bueno, aquí tenemos 12 numerales. Pudiésemos nombrar el último numeral, el 12, designar a los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral y Consejo de la Judicatura, luego de agotar el proceso de selección correspondiente. Es decir, que este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a cual hacemos referencia aquí siempre y que aparece para que sea nombrado primero de manera interina y después de manera permanente en las preguntas refrendarias del 4 de febrero de este año, es porque es un instrumento o es un organismo de gran importancia para el control de los poderes públicos, y se requiere personas, como bien lo señala ahí, idóneas, personas insospechadas y personas con una alta credibilidad y escogidas dentro del mundo social del Ecuador con mucha pertinencia. Bueno, Rafael, quería señalar ese artículo que me parece interesante, sí, porque siempre lo nombramos acá. Sí, realmente debemos mencionar que en la consulta popular ese artículo fue modificado y la pregunta 2 llevaba un anexo
que aprobó realmente la Asamblea Nacional el mes pasado y que se está ahorita cumpliendo y llevando a efecto. Ya los miembros de ese Consejo de Participación Ciudadana no serán elegidos por baremos ni por concursos, sino que serán elegidos en el 24 de marzo en las elecciones provinciales por votación directa y secreta del pueblo ecuatoriano. Y ya hablábamos de que se dividió en tres sectores, tres mujeres, la equidad de género, ¿no? Exacto. 3 mujeres, 3 hombres y 1 por los migrantes y los indígenas. Es decir, los indígenas pueden postular un representante para que sea miembro después de selección popular de ese Consejo de Participación Ciudadana, o los migrantes. Por cierto, ya aquí en Caracas hay algunos ecuatorianos que tienen un perfil extraordinario y que la comunidad ecuatoriana se les está acercando para ver la posibilidad de postularlos como miembros de ese consejo. Sería algo extraordinario porque fortalecería realmente la participación social y política de los migrantes, y aquí en Venezuela hay una cantidad suficiente para debatir el tema y poder postular a un ecuatoriano que viva aquí en Venezuela y que pueda representarnos allí en ese Consejo de Participación Ciudadana. Recuerden que aquí en Venezuela hay alrededor de 350.000 ecuatorianos que lamentablemente están empadronados, es decir, tienen derecho al voto solamente 14.000 y un poquito más, pero que seguramente se va a abrir un proceso de recenso y de empadronamiento, porque nos dijo la cónsul que iba a ser de manera permanente. Inclusive la cónsul le propuso a la diputada Cecilia Salas que pudieran las comunidades organizarse, y entonces los funcionarios del Consejo Nacional Electoral y del consulado podían dirigirse a las comunidades para hacer un operativo de empadronamiento. Y esto es muy interesante porque, repito, fortalecería la posibilidad de reivindicar el derecho que tienen los ecuatorianos de que se les conceda realmente el derecho de una mayor calidad de vida y solucionar problemas sociales que ellos de alguna manera no cuentan de forma inmediata que se les solucione, Luis. Claro, además hay lo siguiente, es importante lo que acabas de señalar, porque de acuerdo a la información que tenemos, de donde está el mayor número de migrantes del Ecuador es aquí en Venezuela, con alrededor de 350.000, pero están empadronados unos 14.000 aproximadamente, pero votan 7.000, es decir, que sería como un 2 puntos y algo, ¿no? Y hay que, digamos, incrementar esa participación a los efectos de que las elecciones aquí, que son muy importantes, y bueno, tengan esa gran, digamos, esa gran participación, colaboración, entusiasmo por parte de la comunidad del Ecuador que vive acá en Venezuela. Esto lo concateno con lo que presentó el señor Lenín Moreno ahorita, entiendo que fue el lunes, hace 2 lunes, que son las medidas económicas, y esto es interesante porque son 14 medidas en 4 ejes específicos y que ofrece reactivar la economía en el Ecuador. Una de las cosas es que 7 de las empresas públicas de la función ejecutiva se van a suprimir, es decir, se van a eliminar de aquí al año 2020. Asimismo anunció la eliminación de ministerio, secretaría, viceministerio, subsecretaría y coordinaciones generales. Los asesores se reducirán a la mitad en cada institución, y él señala que va a haber 4 ejes en esa medida económica. El primer eje señala que es la eficiencia en la recaudación tributaria, con reducción del gasto público, mejores condiciones de financiamiento para reducir de 5.64% que está ahorita en el 2018 a 2.47% en el año 2021. El segundo eje es de austeridad institucional, reducir el tamaño del Estado. Esto genera un ahorro al menos de $1.000 millones al año. Asimismo, la Asamblea Nacional, Consejo de la Judicatura, Corte Constitucional, Consejo Nacional Electoral
superintendencias, gobiernos provinciales, municipales, para reducir $1.000 millones al año. Los viáticos para viajes al exterior deben reducirse. Es decir, esto va en consonancia con lo que estaba hablando anteriormente de la propuesta del diputado Jorge Yunda de Alianza País de reducir de 137 diputados a 52 diputados. Pues, según señala él, seguramente hizo el cálculo, eso es un ahorro de $120 millones al año. El tercer eje, mantener el equilibrio del sector externo y sostener la dolarización, exportar más, atraer inversiones y a controles de manera inteligente y a controlar de manera inteligente la salida de divisas. El cuarto eje, reactivar la protección con el sector privado como motor de crecimiento económico en estrecha relación con el sector público. La economía creció al 3% el año 2017. Moreno acudirá a organismos multilaterales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio y otros gobiernos y empresas, bancos, para pedir préstamos a intereses menores, contrario a la deuda contraída en los últimos años que resultó onerosa. Debemos recordar, por ahí está el dato, que cuando llegó el señor Correa a la República del Ecuador a la presidencia, había una deuda como de 9 millardos y parece que la dejó en 60 millardos. Bueno, ahí saquemos la cuenta. A los exportadores que demuestren ingreso neto de divisas se procederá a devolverles el impuesto de la salida de divisas y otros tributos. Es decir, que el que esté produciendo ahí y va a sacar $1, bueno, le van a exonerar ese impuesto. Inversionistas que no, digamos, que estén envueltos en áreas estratégicas y que reinviertan el 50% de sus utilidades en el Ecuador, no le retendrán con valor adicional de pago de divisas que ocasionó el impuesto de la renta y están exonerados del impuesto de la salida de divisas después de 5 años de permanencia en el país. Es decir, están tomando medidas para tener una economía que empiece a crecer, porque el ABC de la economía siempre lo hemos dicho: si hay inversión, hay producción; si hay producción, hay distribución; si hay distribución, hay consumo. Esa es una línea general y específica, y de tal manera que ellos tienen el compromiso de una economía cuya moneda es el dólar, de ser productivos, porque de lo contrario entra en unos problemas graves de déficit. Rafael. Bueno, fíjate, Luis, toda esa explicación que tú has dado nos lleva a decir dos cosas. Las dos medidas fundamentales, lo repetimos, para sanear una economía es primero un ataque contundente con normas específicas a la corrupción. Correcto. En el Ecuador lo están haciendo. Hay 7 exministros presos, hay un vicepresidente de la República preso. Rafael Correa ya está siendo llamado a que responda a algunas anormalidades y vicios. Ya lo dijo la vicepresidenta en la Cumbre de las Américas, que había una terrible corrupción en el marco del gobierno de Rafael Correa, y hay muchos elementos ya sustantivos, como la creación de ese Consejo de Participación Ciudadana, que va a tener la responsabilidad de revisar la gestión de todos estos organismos del orden de control en el Ecuador, y esa es una garantía de que los recursos de los ecuatorianos van a ser bien administrados. Eso en primer orden. Y lo otro es un programa económico bien sustentado, bien ordenado y que realmente merezca la confianza de los organismos internacionales. Ya la ministra de Finanzas, María Elsa Viteri, viaja esta semana a la reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional. Así inclusive lo confirmó el 15 de abril la cartera del Estado. Se trata de las reuniones de la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional y del Grupo del Banco Mundial. Estas se reúnen a banqueros centrales, ministros de Finanzas y Desarrollo, parlamentarios, ejecutivos del sector privado, representantes de organizaciones de la sociedad civil y académicos para debatir cuestiones de interés mundial, incluidas las perspectivas económicas mundiales, la erradicación de la pobreza, el desarrollo económico y la eficacia de la ayuda.
En el encuentro también se presentarán seminarios, informes regionales, conferencias de prensa y otros eventos centrados en la economía global, el desarrollo internacional y el sistema financiero mundial. Los encuentros de este año se llevarán a cabo en Washington, D.C., desde el 16 al 22 de abril de este año 2018. El ministerio todavía no ha confirmado la fecha exacta del viaje de la ministra, sin embargo explicó que mantendrán algunas reuniones en el marco de la cita de primavera. ¿Qué ha hecho Venezuela? En el Ecuador está el gobierno de Lenín Moreno con el apoyo de toda la sociedad civil, cometiendo y haciendo propuestas bien contundentes, pero no se quedan solamente en propuestas y anuncios. Aquí está lo que estoy leyendo, lo que estoy comentando sobre esa reunión de la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional, a la cual asistirá la ministra Viteri, María Elsa Viteri, y que garantizará que el Ecuador pueda contar con aliados para fortalecer su economía a través de préstamos, a través de proyectos, a través de todos esos elementos económicos que van sin duda a fortalecer esa economía. Está reduciendo realmente el tamaño del Estado. En el Ecuador se comenta que hay alrededor de 300.000 funcionarios públicos que no hacen absolutamente nada. Que tú los sacas de la administración, le dices mañana no venga al trabajo a los 300.000, y la administración pública continúa funcionando sin mermar en su rendimiento. En Venezuela, que hay alrededor de 36 ministerios. 36 ministerios, sí, aproximadamente. 16 de estos ministerios son ocupados por militares. Los militares son ineptos, además de corruptos, la gran mayoría está comprobado. Son ineptos en el manejo de la gerencia pública. No dan rendimiento en lo absoluto. Lo que hacen es gestar una caterva de corruptos para mentirle al pueblo venezolano. Allí está la muestra. Observen el servicio de agua, observen el servicio de luz, observen el servicio de seguridad ciudadana, observen PDVSA, observen que se le entregaron a los militares. Aquí hay un desfase absoluto de la forma de hacer gerencia pública, porque lamentablemente la ineptitud y el desconocimiento de muchísimos funcionarios lleva a eso. El Estado, los organismos del Estado, la administración pública está hiperinflacionada. Realmente es inmenso los funcionarios públicos. Hay alrededor, ya se habla de 5 millones de funcionarios públicos, aproximadamente, sí, de los cuales más de 3 millones de funcionarios públicos no hacen absolutamente nada. Cada enchufado tiene alrededor de 120 escoltas. Bueno, en las familias de los enchufados hay alrededor de 12 choferes. Cada 15 días los envían a Cúcuta a hacer mercado en 2 camionetas nuevas. Llegan a hoteles de Cúcuta y al día siguiente regresan con las camionetas llenas de productos alimentarios para ellos, y los envían a Cúcuta a buscar medicina. Tienen más de 12 choferes cada familia de los enchufados. No voy a decir nombre, pero viceministros, ministros y directores generales sectoriales, presidentes de institutos autónomos, tienen más de 10 choferes a la orden de la mamá, del papá, de los hijos, de los hermanos. Esto es terrible lo que está ocurriendo en Venezuela. ¿Y qué se está haciendo? Bueno, siempre hemos recomendado algunas condiciones para el desarrollo necesario. Primero, controlar la tasa de cambio monetario, poniendo mayor énfasis en políticas fiscales que en políticas monetarias. Aquí la decisión que tomó el señor Maduro para engañar nuevamente al pueblo después de quitarle 6 ceros a la moneda es una reconversión monetaria que lleva a dividir por 1000 o a multiplicar por 1 sobre 1000 la unidad monetaria para reducir el número de la unidad monetaria, pero no para contribuir con ninguna acción realmente que vaya a fortalecer el poder adquisitivo de la moneda y a fortalecer, digamos, el esquema económico venezolano. No se habla de reducir el gasto público.
Al contrario, cada vez más este señor ofrece bonos y ordena al Banco Central que se produzcan más millones de unidades monetarias para sacarlas a la calle. Que por cierto, efectivo no hay tampoco. No hay efectivo, no hay, bueno, las personas están comprando a doble precio. Tú compras 1 kilo de algún elemento y te cuesta, pagando con tarjeta, un precio superior casi al doble, y así pagas en efectivo. ¿Por qué? Porque no hay efectivo y le causas un problema al comerciante si él recibe solamente el pago en tarjeta. Bueno, eso no se están tomando las medidas para fortalecer la base monetaria, la unidad monetaria, ni el esquema económico. Proponemos promover un papel gubernamental más eficiente en términos del desarrollo nacional. Aquí no se habla del desarrollo nacional, no se habla del aparato productivo, no se habla de revitalizar la producción agrícola, pecuaria. No se habla absolutamente nada de eso. No se habla de devolverles las unidades de producción a aquellos venezolanos que tenían realmente el carisma y la capacidad para hacerlo. Se expropiaron o se confiscaron más de 15.000 unidades de producción que todas están acéfalas y en un deterioro absoluto. Tercero, nos aventuramos a presentar para que se cree una plataforma de inversiones dándole prioridad al capital nacional. No hacemos nada con importar todo si no hay una prioridad en el capital nacional, en la inversión del capital nacional. Permitir la entrada de capitales externos, exigiendo prioridades ya establecidas en planes de desarrollo nacionales. Promover una demanda interna más efectiva en términos de mercados internos como base para consolidar el esfuerzo de la industrialización, generar una mayor demanda interna recuperando el valor adquisitivo de la moneda, desarrollar un sistema de seguridad social más eficiente por parte del gobierno, especialmente para los sectores más pobres, a fin de generar condiciones para que estos sectores, por ejemplo, puedan llegar a ser más competitivos, y desarrollar estrategias nacionales que sean coherentes con el modelo de sustitución de importaciones, protegiendo a la producción nacional, al imponer cuotas y tarifas en los mercados internos. Basta ya de seguir con el desenfreno de las importaciones. Vamos a exportar. Esto lo hemos venido recomendando desde que tenemos este programa de manera muy humilde y tratando de colaborar con todos los venezolanos, pero este gobierno se hace oídos sordos y parece que la pretensión de ellos, bien organizada y bien orquestada, es sumergirnos en un subdesarrollo profundo para controlarnos. Venezuela está pensando que va a ocurrir el 20 del próximo mes en estas elecciones. Sería absolutamente lamentable lo que pueda ocurrir en esas elecciones, porque si hacen trampa y el pueblo venezolano sale a la calle, entonces vamos a sufrir de unas consecuencias verdaderamente lamentables. Bueno, aquí tenemos un buen amigo de nuestra hermana emisora Radio Capital, el amigo Luis Esculpi. Un saludo y un abrazo. Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Adelante, Luis. Escucharles, de verles. Puedes sentarte, por favor. Cómo no, seguro. Bueno, mira, Rafael, con lo que tú acabas de señalar ahorita con respecto a nosotros, puedes sentarte. Esto es aquí en vivo. Luis, pasa por aquí. Se pasa por allá atrás. Sí. Acá. Pues, nosotros no somos tan gordos así. A pesar de que soy delgado. Ajá, costó. Bueno, mira, Rafael, después de lo que tú estás comentando, viene como decimos, como anillo al dedo, porque ciertamente es verdad toda esta calamidad que estamos pasando, pero iba a decir algo porque ya le dije, estimado Radio Escucha, que aquí pasamos de la hora, en la hora del Ecuador de Venezuela, Ecuador y de Ecuador a Venezuela. Pero fíjate, con lo que tú estás diciendo, ratifico estas diferencias que hay. Por ejemplo, aquí tengo en mis notas, el gobierno del Ecuador fusionará 5 ministerios en 2018 como parte del plan de optimización de la función ejecutiva, presentado por el secretario general de la Presidencia de la República, Andrés Mideros. Así, este año se unirán los ministerios de Educación y Deporte, Hidrocarburos, Electricidad, Minería, harán una sola Secretaría de Estado. El Ministerio del Trabajo
explicó el ministro Raúl Ledesma, se reducirá a 50% los asesores de nivel jerárquico, lo que significará un ahorro de 7 millones de dólares. Eliminación y fusión de empresas públicas hasta 2021, cuando culminará el periodo de Lenín Moreno. Lo que se cerrará son empresas públicas como la cementera, en Farma, empresa pública de fármaco, FABEP, empresa pública de Fabricamos Ecuador, Ecuador Estratégico, Chachay, la ciudad del conocimiento también. Entonces, señalan acá que se fusionará, por ejemplo, Petroecuador con Petroamazonas. Es decir, están tomando decisiones para reducir el tamaño del Estado y pueda ser un Estado que realmente sea, digamos, pertinente y pueda rendir el fruto, porque definitivamente una economía sana es una economía donde hay inversión, y siempre lo vamos a decir: si hay inversión hay producción, y si hay producción hay distribución, y si hay distribución es consumo. Eso está clarito siempre. Bueno, yo quería darle, Rafael, para que también lo salude, nuestro amigo Luis Esculpi de Radio Capital. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo te ha ido? Bueno, encantado de compartir con ustedes. Pasaba por acá y como generalmente siempre haces un poquito de publicidad a través de las redes sociales, Ajá. No fue menos para mí detenerme un poco. Bueno, subí un poquito tarde porque, como tú sabes, la puerta está cerrada. Hoy es domingo, sí. Y en ese sentido, pues, naturalmente estoy llegando a esta hora. Pero mire, me siento encantado de tratarles al aire, el doctor Alvear, el doctor Polanía. De manera que gracias, pues, y escuchando después de estas motivaciones que crean los gobiernos. Así es, bueno, nos encanta que nos acompañe, Luis. Bueno, Rafael. Sí, Luis, bueno, bienvenido. Voy a aprovechar la circunstancia para comentarte que en la hora del diálogo sostuvimos aquí una conversación muy amena con un líder del magisterio, un extraordinario hombre, Ronald Golding. Y bueno, Ronald hizo aquí unas aseveraciones muy contundentes del convenio que se ha venido firmando el Ministerio de Educación para los educadores, que incluyó inclusive a los obreros y a los administrativos, y que realmente no corresponde realmente a la expectativa que tiene el educador. Te comento esto porque sé que tú eres un educador, un hombre conocedor de la realidad, de esa triste realidad que vive el educador aquí en Venezuela, y que si lo contrastamos o lo comparamos con la digamos la remuneración y el respeto que tiene un educador en otras fronteras, hay una diferencia abismal, y que debemos todos luchar para que se reivindique realmente el derecho que tiene el educador como como formador de juventudes y como orientador del futuro de las nuevas generaciones en nuestro país. Bien. Obviamente que el educador, a través del tiempo, es posible que haya sido no tratado en la debida condición y preocupación que pudiera tener para el Estado la posición que tiene un educador en formar, evidentemente, la generación, el futuro de un país. Casualmente, yo vi ese contrato y en ese sentido, incluso la misma Universidad Central de Venezuela, que maneja la memoria educativa, el profesor Luis Bravo Jauregui, indicaba pues que una de las cosas es la remuneración. Naturalmente que al devaluar la moneda, cualquier cantidad es insignificante. Ahora, eso pudo haberse, digamos, manejado de otra manera si, por el contrario, el apoyo al educador, la importancia que tiene un educador que debiera darle el Estado, nunca se la ha dado. Hoy por hoy, en esta situación, ¿qué cantidad puede creer usted que se le pudiera pagar cuando un gobierno ha creado todo el escenario para empobrecer a una población? Entonces, es decir, que todo lo que se pueda hacer en función de un aumento será totalmente fútil, totalmente detestable, porque de esa manera y con ese poco sueldo, como toda la población en general, está sumida en una miseria. Es triste, y yo siempre lo he dicho, que personas de esa naturaleza que de alguna manera han optado por llegar a una presidencia siendo unos descalzos,
¿ah? Hoy por hoy se revierta eso, digamos, sobre la base como de una mezquindad de empobrecer a una población y más aún a un educador. Ciertamente, Luis, aprovecho tu comentario y con lo que estaba señalando Rafael, en la hora del diálogo tuvimos a ese líder sindical, ese hombre que ha luchado toda la vida, que todos lo conocen, Ronald Golding, sí. Y bueno, nos hacía unas observaciones con respecto al contrato unitario nacional, que va involucrado docentes, administrativos, obreros, pero bien, siempre el tema en la parte económica vamos a caer en ese punto, y es que, por ejemplo, el salario mínimo ahorita, la pensión creo que está en 549, pero bien, eso puede ser $1 o menos de $1, no lo sé, pero hay algo que sí sé, que eso está ya estipulado a nivel internacional. El nivel de subsistencia es $1.8 aproximadamente. Vamos a colocarle $60 al mes. Bueno, nosotros estamos por debajo diario, sí, diario. Claro, fuera del país. 1.8, que significaría, me refiero a internacionalmente, $60 al mes aproximadamente, número redondo. Bueno, nosotros aquí tenemos menos de $2 en las pensiones, en esto. Es más, estos aumentos que vienen ahora, que bueno, está bien, del 100%, qué sé yo, el que va a agarrar, pero como le van a quitar 3 ceros a la moneda, que ese es otro tema, pero en definitiva volvemos a lo mismo. Si nosotros lo tenemos que medir por varias razones o algunas variables. Una de ellas es, por ejemplo, cuánto es el salario mínimo. Vamos a poner en Ecuador. En Ecuador son $400 aproximadamente, pero aquí nosotros no llegamos ni a $2. Ponle $3 pues para satisfacerlo a ellos, pero eso es insuficiente. Un cartón de huevos, tengo entendido que en Ecuador cuesta $3. Bueno, pero y entonces, ahora, ¿qué es lo que nosotros, los bienes y servicios, aquí Rafael y yo y los invitados en más de una oportunidad lo hemos comentado, los bienes y servicios nos los cobran en dólares, pero los sueldos, salarios y pensiones nos los pagan en bolívares, y ahí es donde está la gran diferencia, en donde no nos alcanza absolutamente para nada, y en esas condiciones podemos hablar del otro elemento, que es un marcador, la canasta básica. Según nos dijo el profesor Ronald Alcá, eso está estipulado como en 60 millones de bolívares, nos comentó él. Sí. Bueno, aproximadamente. Bueno, pero eso es algo que no guarda relación ninguna con los sueldos, salarios y pensiones que cobramos todos los trabajadores, y eso explica de alguna manera el éxodo o la diáspora, como señalan algunos, que hay de profesionales yéndose al exterior buscando mejores condiciones de vida y de trabajo, y sin meternos en el área de la salud y de los otros servicios. Y ahí es donde está la gran diferencia, que luego de haber pasado por este país una montaña de dólares, porque según algunos analistas por aquí ha pasado más de $1 billón con B de barbaridad, y hoy en día tenemos la hiperinflación más alta, tenemos unas condiciones de vida realmente deplorables, y eso no guarda o no satisface con la demanda y los servicios a los cuales nosotros tenemos todo el derecho el acceso a eso, y ahí es donde está la gran diferencia. Lo que pasa, profe, es que este tipo de gobiernos socialistas, gobiernos que vienen de un pasado triste, porque como en la antigua Rusia, ¿verdad?, volvieron autómatas a esa generación, y por consiguiente estos seres que de alguna manera detestan a la vida, crearon este estado anómalo sobre la base de crear esa angustia con respecto a la vida, la indiferencia, pues es tan igual, profesor, que no estamos hablando de una cesta básica para comer, es la cesta general. Yo considero que una persona hoy por hoy debería ganarse 50 millones de bolívares diarios para poder creer que puede vivir y existir sobre la base de que tiene que comprar una casa, tiene que gastar el dinero como pueda y venga en gana, y no sobre este desmedro de la vida, porque es tan igual como si a usted le dijeran ahora, profesor,
con la edad que tiene, que usted tampoco está senil, ¿verdad? Ni ninguno de nosotros, nos pongan a correr, ¿verdad? 3 kilómetros como lo hacíamos muchachos de 16, 18 y 20 años. Claro, entiendo. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, este juego malsano de este tipo de gobierno es eso. Claro está, para ellos les sirvió el Estado como lo encontró en función de empobrecerlo, pero es que detestan a la vida. Este tipo de personas que gobiernan el país son personas que detestan la existencia, detestan su incapacidad, y como tienen tanto miedo del progreso, ellos prefieren ver morir a una población de hambre, de mengua, y más aún la educación, que va a permitir de alguna manera desarrollar los niveles de productividad, de vida y de eficiencia de un ser humano. Entonces allí está la gran desgracia. Por eso es que esto de alguna manera tiene que pararlo la cultura. Yo no llamo aquí a otro tipo de inducción, sino la cultura. Yo he dicho muchas veces en radio, yo te reto a ti con cultura, y punto, para que te des cuenta que hablas mal, disiernes mal, ¿verdad? Sobre la base de esa deficiencia y estado mental que tiene cada uno de esos seres. Así es. Bueno, Rafael. Bueno, no, pienso que realmente el problema es realmente complejo. Cuando uno compara las dictaduras de algunos países, uno observa que hay mucha similitud con este gobierno de Nicolás Maduro. Pudiéramos hablar de Zimbabue, Luis. ¿Cómo es allá? De donde estaba Mugabe. Estaba porque lo quitaron. Después de 90 años. Estaba Robert Mugabe, llevó a ese país a una inflación de 160,000%. Nosotros nunca creímos que íbamos a llegar a esos extremos, pero ya los especialistas en economía están hablando de 160,000% de inflación. Robert Mugabe, Luis, le tumbó 12 ceros a la moneda, el dólar de ese país, el dólar zimbabuense, ¿no? No dólar americano. Y la gente se murió por cientos de miles. Millones de muertos por hambre. Hurgaban de la comida y peleaban, pasaban a una casa para robar un pan o un pedazo de alguna cosa para alimentarse. Era lamentable la situación de ese tirano en ese país. La moneda se devaluó de manera tal que se recogían de los basureros montones de billetes porque no tenían que comprar. En el Ecuador pasó algo que no llegó al extremo. Un huevo de gallina llegó a valer 12,000 sucres, pero se tomaron medidas. En el año 2000, el presidente de ese entonces, Yamil Mahuad, ancló la moneda de ellos en 25,000 sucres, el dólar, en 25,000 sucres, y que con 800 millones de dólares dolarizó la economía. Y tienen una economía estable. ¿Por qué? Porque no hubo la demagogia de mandar al Banco Central a construir más billetes inorgánicos para fomentar más la inflación y perder más valor adquisitivo de la moneda. Es terrible lo que está pasando. Les voy a dar un ejemplo, queridos amigos, y lo voy a mostrar. Esta monedita que tengo aquí, Luis Esculpi, Luis Alviares, amigos de la radio, amigos de la web, son 2 euros. Estos son 2 euros, esta monedita. Estos 2 euros son 1.600.000 bolívares, porque cada euro vale 800.000 bolívares. 1.600.000 unidades monetarias nuestras. Y son 6.400.000 25 centavos medios. 6.400.000 medios. Y esto, si después de la reconversión monetaria utilizamos un céntimo, que sería lo que pudiéramos pagar en el metro, con una alza de 1.000% el pasaje del metro, que ahorita pagamos 4 bolívares, que si multiplicamos por ese factor de conversión, sería 0.004 céntimos lo que vamos a pagar, pero pongamos que vamos a pagar un céntimo. Este céntimo son 640 millones
de céntimos que tiene esta unidad monetaria Que es el euro. del euro. Sí. Repito, este centavo que pagaremos entonces ahora después de la reconversión aplicada por Maduro son 640 millones de centavos, que equivale a la unidad monetaria de Europa. Esto para ver un ejemplo, para que realmente pudiéramos graficar lo terrible de la devaluación del Bolívar. Perdimos nuestro orgullo, perdimos a Simón Bolívar, al Libertador, como unidad monetaria. Ya no podemos, no hay forma de recuperar el Bolívar, porque se perdió. Además de su valor adquisitivo, es la lamentable desconfianza que se tiene de esa unidad monetaria, que no es aceptada en ninguna parte del mundo, Luis Esculpi, no es aceptado. Entonces, eso es el daño patrimonial, digamos, a la idiosincrasia del venezolano que le ha hecho este régimen. Hasta ese extremo hemos nosotros llegado. Entonces, tenemos que tomar alguna decisión congruente por esto y deponer de una vez por todas al gobierno que sustente este modelo económico, porque si el modelo económico no sirve, el gobierno que lo sustenta, que lo propone, que disminuye la capacidad productiva de nuestro país, que solamente recurre a las importaciones, generando un círculo virtuoso económico en los otros países de donde se importa, es lamentable lo que están haciendo. Entonces, creemos que esto no es por desconocimiento, que nosotros decimos que Maduro no tiene autonomía de juicio. Y sabemos que la autonomía de juicio es el separador que indica una profesión de un oficio. Y las decisiones que toma el que es profesional están orientadas en un conocimiento científico sobre elementos adherentes a su profesión. Lo que quiere decir que el que tiene un oficio no puede ser asertivo cuando habla de elementos económicos como esto. Eso es lo que está ocurriendo. Nicolás Maduro no tiene autonomía de juicio. O es un malintencionado que planifica realmente un proceso involutivo profundo en la economía venezolana para subyugar a todos los venezolanos. Entonces, creo que el 1 de mayo es una fecha que va a demarcar un antes y un después en la búsqueda de la reivindicación de todos los profesionales y los asalariados en Venezuela, sobre todo los docentes, Luis. Obviamente yo pienso, y además de eso, de que invito al pueblo a que determine, porque se sigue pensando que uno no tiene poder. Yo he dicho muchas veces en radio, y lo repito por acá, que usted estar dentro de un sistema y dentro de un grupo de personas que verbalmente le conduce, le sugestionan y le hacen creer que son los solucionadores de un problema, es tan importante el que decide como el que decide. Nosotros tenemos que ser cada día más importantes en nuestra forma de ser y decisión, tener conocimiento con el objetivo único de hacer peso a esa incongruencia que existe de seres que lamentablemente llegarán a viejo siendo puras arrugas. Bueno, definitivamente hoy en su hora del Ecuador tratamos diversos temas, vamos del humano a lo divino. Hablamos, y Rafael nos mostró las monedas ahí, cómo está esa devaluación. Sí. Hablamos de Zimbabue, que ya definitivamente es un referente. El caso de Robert Mugabe, que por cierto, lo sacaron de la presidencia cuando tenía 90 años, ¿no? Sí. Algo increíble. Pero bien, hoy en día nosotros... Sí, el único ser humano, eso demuestra que son los únicos seres humanos. Así es, pero hoy en día tenemos un país que con sus luces y sombras, entiendo, y digo esto porque el día de ayer culminó la Cumbre de las Américas, y ahorita leímos algunas de las decisiones y hay una preocupación a nivel de la región y del mundo, pero específicamente de la región, porque esto cambie. Porque de alguna manera los países que están alrededor nuestro se van a ver, están afectados. Y digo esto porque, por ejemplo, con la República de Colombia nosotros tenemos, ¿cuánto es? 2.100 kilómetros de frontera. Pero es que el éxodo o la diáspora venezolana, de acuerdo a algunos analistas, gente que ha estudiado el tema, señala que están entre 2, 3 millones, pero eso es demasiadas personas. Demasiadas personas. E incluso en la misma República del Ecuador
no sé, no son cifras oficiales, cifras que dan algunos analistas por ahí, se calcula que hay alrededor de 70.000, pero en Colombia pasa del 500.000, y es más, una de las decisiones de Mike Pence es darle una ayuda a Colombia, creo que son, ¿cuánto? 16 millones de dólares para atender las necesidades de los venezolanos que están migrando. Entonces, esta es una situación calamitosa en lo político, en lo social y obviamente en lo económico. Y deberíamos estar ahí, por supuesto que no, porque el otro tema es, ¿Venezuela tiene cómo salir de ese atolladero? Por supuesto, aquí hay mucha potencialidad para salir de eso. Vale recordar lo siguiente: Venezuela tiene la reserva de agua dulce, la segunda reserva de agua dulce más importante. Aparte de eso, tenemos la reserva de petróleo más grande del planeta, certificada. Eso sí, un petróleo pesado que hay que procesarlo y tal, y de no hacerlo se va a quedar ahí, porque ya por ahí estoy leyendo algunos articulistas, algunos opinadores que señalan que las energías limpias cada vez van tomando más espacio en el mundo. Es más, creo que si a lo mejor puedo estar equivocado, pero alrededor de un 12-14% del parque automotor en los Estados Unidos va a ser por eléctrico, y en muchas partes están tomando medidas. Al sur de España está la energía eólica, en fin, para generar todo un cambio y evitar la explotación de los combustibles fósiles por algo del efecto invernadero y esto que llaman el CO2, etcétera. Y hay tratados internacionales ya al respecto. Es decir, en conclusión, si no se explota esa capacidad y esas reservas petroleras que tenemos, posiblemente no es que el petróleo se va a eliminar, pero sí se va a reducir su aplicabilidad. Y decimos esto por esto de las energías limpias, pero es que es más, hay otro dato. Cuando llegó el señor Chávez a la presidencia estábamos produciendo 3 millones y algo, ¿no? Caímos a menos de la mitad, 1 millón y algo, pero de ese millón y algo, 500.000 barriles se van a la China, 300.000 barriles para Petrocaribe. ¿Y qué nos viene quedando? Prácticamente nada. 100.000 barriles para Cuba. Exacto, Rafael, 100.000 barriles para Cuba. ¿Y qué nos viene quedando? Prácticamente nada. Un país que es monoproductor y en consecuencia monoexportador, cuando deberíamos tener, como lo señalan muchas personas, una economía diversificada. Y con esto culmino este comentario, porque hablamos de lo humano y lo divino. En el mes de diciembre, no se nos va a olvidar a los venezolanos que de manera jocosa algunos hicieron anécdotas, pero venía de Portugal 2 buques llenos de perniles, y vino la comediante Nelly Pujol y de manera graciosa dijo: si un presidente nos dice que dos buques que venían de perniles vinieron unos tipos y se los agarraban en alta mar, quiere decir que el destino de ese país es un chicharrón, y no puede ser. Aquí nosotros tenemos capacidad para producir este tipo de cosas, para consumir y no mantener otras economías, pero a fin de cuentas esos son los cambios que estamos obligados a promover. Rafael. Luis Culpi, ¿cuál sería la convocatoria para el 1 de mayo y la participación de los líderes de la docencia, del magisterio, para reivindicar ese derecho que se les ha negado realmente a los educadores en Venezuela? El propósito es que el país necesita educación. Fíjense que Holanda, con la capacidad que tiene de generar educación, generar conocimientos, el país con menos recursos y los naturales los desarrolla a plenitud. ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela? Y el ejemplo está allí en la gran industria petrolera. Cómo ha quebrado, cómo se ha venido abajo, y eso es por falta de conocimiento, por falta de cultura. Yo invoco de esta manera por acá a todo el pueblo, a todos los representantes, a todos los profesionales de la educación, que hagan un pronunciamiento, un edicto, donde se diga realmente cuánto cuesta ganarse la vida diariamente, y sobre esa base exponer a quienes de alguna manera han osado, ¿verdad?, hollar la dignidad del ser humano, hacerle frente de esa manera. De otra manera no puede existir, porque el malestar y la indiferencia que tiene estos seres que están dirigiendo el país contra la población es totalmente atroz, es detestable, y el propósito es destrucción. Así es. Bueno, yo antes de irme, porque ya se nos viene la hora encima, Rafael, yo quiero culminar siempre la hora del Ecuador, porque me parece interesante decirlo así. En el artículo 83, ama quilla, ama yuya, ama choa,
no ser ocioso, no mentir, no robar, son valores básicos de una sociedad pluriétnica. Bueno, terminó una cumbre extraordinaria de los líderes americanos, la octava cumbre de las Américas. Allí lamentablemente no estuvo la representación de Venezuela porque le fue negada la invitación al señor Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque en la declaración de Quebec de 2001 se establecía claramente la responsabilidad que nuestros países habían adquirido. Cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un estado del hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación del gobierno de dicho estado en el proceso de cumbres de las Américas. Aquí se abre un proceso que será continuo a menos que el presidente Maduro cambie su forma de hacer política y respete los compromisos internacionales. Todas las cumbres y los eventos internacionales será excluido Nicolás Maduro y lamentablemente nuestro país no tendrá representación alguna. Bueno, y cierro haciendo un comentario porque hasta este momento el gobierno ecuatoriano desconoce dónde están los cuerpos de los 3 periodistas del Grupo del Comercio que fueron vilmente asesinados por la guerrilla ecuatoriana, la guerrilla colombiana y la guerrilla de América Latina. Fueron asesinados por grupos irregulares de Colombia, así lo confirmó el ministro del Interior César Navas el 15 de abril. El funcionario explicó que se están coordinando todas las acciones para dar con el paradero y poder recuperarlos. La Cruz Roja se encuentra en cargo de ese proceso. Realmente hacemos un llamado a todos los organismos, a la Iglesia Católica, a los organismos internacionales defensores de los derechos humanos, para que hagamos realmente esto un punto de honor, para que se respete los cadáveres de estos conciudadanos ecuatorianos que fueron vilmente asesinados y que el mundo entero repudia. No a los asesinatos, no al tráfico de droga, no a la corrupción, no a la guerrilla colombiana. Bueno, queridos amigos, nos complace sobremanera haber cumplido con ustedes, trabajado para ustedes en esta tarde maravillosa de este domingo 15 del mes de abril, y con mucho orgullo lo hicimos para ustedes en la presidencia la doctora Mireya Obregón, en la gerencia general Toti López Pocaterra, en los controles Carlos Contreras y my partner Luis Alviares 7993. Un abrazo para todos y feliz semana. Bueno, con el agradecimiento de la participación de nuestro querido amigo profesor Luis Esculpi, me despido de todos ustedes. Rafael Polanía, su amigo de siempre, certificado de locución 42.221 de la Universidad Central de Venezuela. Luis, nuestro amigo y colega locutor. Hasta entonces, queridos amigos. Un gran abrazo.